Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Fuimos Lejos, un podcast para quienes dejaron todo atrás y están aprendiendo a empezar de nuevo. Migrar cambia todo, cambia la forma en la que sentimos, en la que trabajamos, en la que lloramos, incluso de cómo empezamos cuando la vida nos pone a prueba. Hoy, en este episodio, tengo una invitada, una mujer que llegó hace 8 años a Australia, encontró el amor y muchos años también vivió momentos que la transformaron por completo. Una historia de pérdidas, de decisiones valientes y de nuevos comienzos, que no es lo que esperamos muchas veces, pero al final resulta siendo exactamente lo que necesitamos. Y para esto, Prana, bienvenida, nos fuimos lejos. Ay, muchas gracias de verdad. Cuando vi que estabas haciendo esto, yo dije, yo quiero contar mi historia. Así que Okay. gracias. Sí, Prana me escribió, fue muy linda, muchas gracias por igual, pues tener la motivación de venir acá, de abrir tu corazón, de contar tu historia. Y pues nada, para iniciar, antes de que nos cuentes un poquito de quién es Prana, ¿cómo te describirías hoy en una frase? Qué pregunta tan complicada. Bien, ya voy a empezar hasta a llorar. Eh, Guerrera, maestra y ser espiritual viviendo una experiencia humana. Qué lindo. Bueno, ¿y quién es Prana? Cuéntanos un poco de ti, de qué hacías en Colombia y qué te motivó originalmente a venirte a Australia. Bueno, pues Fran Izquierdo es una mujer colombiana, ya de 40 años. En Colombia yo primero estudié tecnología en diseño industrial. Durante la carrera no me vi como diseñadora industrial. Yo no sé por qué no estudié diseño gráfico, la verdad. Okay. Mi papá era diseñador gráfico. Creo que no lo hice porque él era diseñador gráfico, entonces no quería seguir sus pasos. Sí. Y durante la carrera de tecnología yo decía, no, no sé en qué me vería trabajando. Y para el último semestre, creo que fue, o el penúltimo, llegó una materia de joyería y me enamoré de la joyería. Okay. Entonces ahí dije, ok, ¿qué quiero hacer? Montar empresa de joyería, pero pues no sé nada de joyería, entonces estudiamos tecnología en joyería. Okay. Y estudio tecnología de joyería en el SENA, monto empresa, la montamos con 2 socios, después quedamos solamente dos, duramos 3 años y en el tercer año fue un cambio así de la vida súper brusco, pasó de todo y decido yo acabarla de Okay. manera unánime, Okay. prácticamente. Sí, duré un mes en duelo con la decisión y cuando mi ex socio a esta altura pues vuelve de su viaje, le digo como, aquí está la empresa, es tuya. Yo no quiero ya seguir con esto. Él no la sigue y entro yo en una crisis existencial de, ¿y entonces quién soy? Si no soy joyera, si no soy diseñadora, entonces ¿a qué me voy a dedicar? O sea, decidiste cerrar la empresa por esa crisis existencial que Sí, tenías tú de no sé quién soy, no sí, sé para dónde voy, sí. esto no me está No me gustando. está gustando para nada. Ok. Pasó además en el 2012 que estaba todo este boom de el fin del Del mundo. mundo, sí, 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 que todo se iba a acabar, Entonces que... a mí se me acabó mi mundo, o sea, Ok. literal se me acabó el mundo. Y también estaba viviendo un duelo de una relación con una persona que en ese momento amé muchísimo. Entonces se me juntó todo. Y en ese juntar todo, eh, yo recuerdo que yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿a qué me voy a dedicar si no soy buena para nada? Ok. Y es una frase que siempre me he repetido, yo no soy buena para nada, entonces pues no sé qué va a hacer de mi vida. Y se me metió en la cabeza que para ser alguien, y fue una cosa no que se me ha metido, creo que lo tenía desde chiquita, para ser alguien tenía que ser profesional. Ok. Entonces, en mi casa mi papá era arquitecto, mi tío era abogado, el otro era filósofo, o sea, como que todos tenían
título. Un título, sí. Entonces yo dije, tengo que tener un título. Además de que es muy común en Colombia que tú te meten eso desde chiquito, que tú para ser alguien en la vida tienes que estudiar algo Sí. y tener un título, Sí. ya sea abogado, de médico, lo que sea. El Entonces, que sea. Y además ríete que a mí una cosa que me pareció curiosa era que yo de chiquita le encontré a mi papá una tarjeta de la Asociación de Arquitectos. Entonces en mi cabeza era como yo necesito una tarjeta, o sea, algo que tener diga, mi propia tarjeta. sí, que diga ingeniera, médica, o sea, una Ok. tarjeta. Y me puse a analizar yo en la empresa, yo qué hacía, para qué era buena. Y finalmente el área de mercadeo fue la zona que me gustó, o sea, que me dije, yo me estoy desenvolviendo en eso, pues venga, y entonces entramos a estudiar mercadeo, lo hice de manera virtual, que fue además una cosa súper nueva para mí en ese momento, pero maravillosa porque me enseñó a estudiar de manera autónoma. Estudiando mercadeo salió la posibilidad de hacer una doble titulación en administración de empresas con una universidad canadiense. Entonces hice la doble titulación y también yo me metí, yo era o soy, no sé, súper ñoña. Entonces yo era como, no, 10, yo me tengo que sacar 10 en todo. Tenías que ser la mejor. Madre. Y bueno, lo logré. Yo me saqué la mención de honor, un cum laude por mejor promedio. Fui la primera persona en sacar un cum laude en la Universidad de Anne en mercadeo. Oh, wow. Sí, pues o sea, eres muy inteligente. No sé. Otra cosa que a veces me da muy duro, yo no me considero inteligente. Me considero juiciosa. Para aplicada. Para mí la gente inteligente son los médicos, son los físicos, o sea, lo que yo no entiendo. No, sí. pero cada uno tiene su parte. Cada uno tiene sus inteligencias y va uno aprendiendo con el tiempo cómo va cambiando la historia que uno se cuenta uno mismo. Claro. Entonces, en ese camino, estudiando, y la otra cuestión fue, cuando terminó lo de la empresa, yo entré a estudiar platería también, porque dije, tengo que lograr ser independiente, o sea, lograr hacer mis joyas. Entonces entro a hacer joyería, que fue una cosa muy loca porque además entré a estudiar filigrana. Y filigrana es un arte de la paciencia. Sí, totalmente. Yo la vi en el colegio y fue como, Dios mío, no, yo no puedo con esto. Y la filigrana es un cuento y yo estaba en pleno duelo con lo que te digo de esta pareja. Entonces yo me acuerdo haciendo el hilo y llorando así a más. Yo la estudié en la Fundación Santo Domingo, creo que es que se llama. Dios mío, la memoria esas me falla. Y estudiando entonces mercadeo y platería, sale en la universidad donde mi papá trabajaba la oportunidad de ser profesora. Y yo toda mi vida, mi sueño era ser profesora. Entonces mi papá me dice, mi amor, hay esta opción, ¿te animas? Y yo, hágale. Y yo por dentro, pero pues yo no soy diseñadora, o sea, como que porque nunca me lo creí. Claro. Pero con todo y eso, entré como docente, fue un chiste, la verdad, fue una experiencia súper bonita. Y ahí, poco a poco, me fui como encarrilando en unas materias que me encantaban, que cómicamente fueron siguiendo los pasos de mi papá. Entonces yo lo que no querías resultó... Lo que no quería, ahí detrás. Detrásito. Entonces era muy chistoso porque a veces los estudiantes decían, es que Fran es la copia del profe izquierdo. Sí, o sea, si mi papá alzaba la voz, yo alzaba la voz. Si mi papá regañaba de una manera, pues yo regañaba de esa misma manera. Inconscientemente querías mucho parecerte a tu papá. Sí. Y en ese momento estaba trabajando como docente, fueron 2 años súper lindos, la verdad. Nunca en mis sueños estaba trabajar como profesora con mi papá, o sea, de la mano. Entonces creo que fue una cosa muy bonita que pasó ahí. Y en ese camino, yo ya había entendido el tema del escalafón docente. Y dije, parte importante de ese escalafón es, ok, docencia, pero pues si vas subiendo puedes llegar a ser decano, pero tienes que empezar el camino desde abajo. Entonces dije, pues, ¿por qué no algún día decana de diseño? Siguiendo los pasos de mi papá. Sí. Entonces surge una opción de ser coordinadora académica del programa de diseño gráfico y yo me lanzo con todas. Sin saber absolutamente nada de eso, me lanzo a hacerlo con la plena convicción de sí puedo. O sea, soy profesional en marketing,
soy administradora de empresas, soy diseñadora, yo puedo manejar esto, hagámosle. Yo no sé si lo hice bien o lo hice mal. Fue súper tortuoso, la verdad, en ese momento, al punto tal de que un momento en que dije, la cagué, Mm. no quiero, no quiero seguir en esto, auxilio. Oh, Y mientras que estaba yo estudiando mercadeo, que cuando entré yo a estudiar mercadeo, yo tengo ok. una amiga que la amo y la adoro, ella está en Sydney. Esta loca un día publica una foto en Facebook estando en Sydney. Y yo, marica, ¿y usted qué? ¿Usted qué, cómo ¿Cuándo así? se fue? O sea, ajá, o sea, ¿por qué no me contó? No, además toda indignada. ¿Y usted por Ajá. qué no me contó en Éramos dónde está? amigas. Sí, o sea, como... Y pues mire, se va a Sydney y yo empiezo a hablar con Miranda súper seguido. Miri, ¿en qué andas? No, Sydney esto, Sydney aquello, es que Australia. Y yo, Te empezó a hacer ruido. me empezó a hacer ruido. Yo era de las personas que decía, yo me voy de mi casa casada. Ok. Yo le decía a mis amigos, eso de viajar para mí no es. Yo me voy de mi casa casada y ya. Así me educaron. Y es más, mi marido se viene a vivir a mi casa porque mi casa son 2 bloques, entonces mi papá tiene su apartamento, yo tengo el mío, entonces que se venga a vivir porque yo de mi casa de mi papá no me voy. Ah, y mira. Y a Jamie aquí. Y en esas, hablando con Miranda, empieza a surgir, o sea, de hecho cuando empezó la carrera de mercadeo, en el una de las primeras materias fue esa visualización a futuro. Y nos enseñan, nos ponen a decir, ok, dentro de 5 años, ¿en dónde te ves? Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no un intercambio? Al menos 2 años viviendo en el exterior. Para esa altura yo tengo un primo que vive en Francia desde hace 30.000 años. Tenía otra prima que también estaba en Francia desde hace un montón, no, no, no. Otra prima ya había ido a Argentina, entonces yo decía como, pues, Pues chévere, yo pues también. sí, o sea, ¿por qué no? O sea, si ellos pueden, pues, pues Tú sí, ¿por también. qué no? Y yo, mire, cuénteme más, cuénteme más, cuénteme más. Y empiezo yo con un proceso a aplicar a becas, todo cerrado. No, no, negado, 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 negado. Y yo, Dios mío, esto no puede ser, que esto no, o sea, ¿cómo así que no? Ujú. En la carrera tengo una compañera de estudio que tiene una agencia de viajes y yo ya había cerrado la idea en mi cabeza de salir. Dijiste como definitivamente no se está No es para dando, mí, no es para ti. Ok. no me tocó. Ujú. Y para el cumpleaños de mi otra amiga que está aquí, eh, yo me acuerdo que yo hoy en día no tomo, pero en esa época sí tomaba. Ok. Estoy yo borrachita, estaba con guayao, íbamos en el carro de mi amiga, era una van, entonces como yo estaba tomada, pues yo me fui en la van durmiendo Ujú. y estas dos locas se fueron hablando. Pero yo realmente iba escuchando todo lo que ellas estaban hablando. Ok. Y básicamente lo que estaban hablando es que mi otra amiga le estaba diciendo a mi amiga que vive acá, que se llama Yani, no, nuestro siguiente paso es el inglés. Porque es que nosotras ya somos unas profesionales, mujeres de negocio, porque ambas eran dueñas de empresas. Ok. Entonces tenemos que mejorar la nana. Nos vamos a ir para Nueva Zelanda. Mejor dicho, ahorita que lleguemos, Rana se despierta y le decimos. Y yo analizando, yo será, Dios mío. Y tú allá en tu borrachera también Pero ahí pensando. escuchando todo. O sea, 2 horas de conversación. Y yo, ¿será que esta es mi oportunidad de irme? O sea, pues, marica, abren la puerta de la van porque nos paramos a tomarnos una huepanelita con quesito. Y me dicen, Prana, le tenemos el plan. Y yo, ¿qué? Que nos vamos para Nueva Zelanda. Hágale. Y ellas, pero usted no lo va a pensar. Y yo por dentro, llevo 2 horas pensándolo. Y llevo 3 años Ah, intentando. O no, sea, claro. Ya llevas un montón. ya, o sea, fue como de, no, yo esta la agarro. Y bueno, finalmente no viajamos con esta amiga, o ex amiga ya para esta altura. Oh my God. Sí, esa es otra Esa es historia. otra Sí, historia. esa no viene al caso. Y mientras que estaba yo en la universidad trabajando, que es lo que te digo así de coordinadora, que digo, la cagué, o sea, aquí no fue. eh, en algún punto yo dije, pero ¿con qué plata me voy? O sea, yo tenía una plata que mi mamá me había heredado, pero esa plata me daba para el curso, no para los tiquetes y no para nada más. Claro. Y de parte de esa plata que mi mamá me había heredado, con mi papá habíamos comprado otra casa. Mira, mi papá, una cosa que tenía era que el poder de la palabra, sabía del poder de la palabra. Y él dijo, esa casa se vende. Y yo, no, marica, ya que
eso se venda. 10.000 años. 10.000 años, mi papá lo dijo, al mes ya la casa estaba vendida. Inmediatamente. Él fue a mira, fue una cosa súper bonita. Me acuerdo que eso fue como para un viernes 6 de la tarde, íbamos a entrar a empezar a trabajar pues, a clases, yo estaba ahí en la coordinación. Mi papá entra, buenas noches, saludando, buenas noches, jefe, na. Se sienta, coge un post-it, me escribe, se vendió la casa, ya te puedes ir. Y me lo pone. Y yo, es decir, que puedo renunciar. Sí. Dije, ¿es en serio? Me dijo, sí. Y yo, ya. Y renuncié. Inmediatamente. Y ya, o sea, dije, me liberé, o sea, ya. O sea, tú ya no podías más. Yo no podía más. Ok. Yo no podía más. Y pues para esa altura, la verdad, pues yo era una niña de papá. Entonces yo no pagaba arriendo, yo no pagaba comida. Entonces pues no tenía esas preocupaciones de, es que si no trabajo no tengo No, con qué, sí, no. O exacto. sea, ya, mi papá me cubría todo. Y entra después un proyecto con una compañera de ahí de trabajo. Yo no me acuerdo si ella sí renuncia después. La cuestión fue que yo a Natalia le conté de la opción de Nueva Zelanda, de que ta. Y ella como que se anima y empieza a averiguar. Teníamos un compañero de trabajo que de hecho estudió aquí en Melbourne, en la universidad, además todavía se la pasan haciéndole reconocimientos del trabajo tan bueno que está haciendo ahorita en Colombia. Jorge Huertas, él tiene una página, un canal de YouTube buenísimo de Design Thinking. Y pues Natalia habla con Jorge, Jorge le dice, claro, mira, yo me fui con esta agencia, me fui a tal parte, así sé cuándo. Y Natalia me cuenta como, no, Prana, las cosas en Australia como que están mejor. Y yo, ¿cómo así? Y pues me le pega a Natalia. O sea, dije a mis amigas de Nueva Zelanda, muchas gracias ya por allá, porque yo no me imagino, yo no me veía en Nueva Zelanda. Claro. Y me acuerdo que además tenía la duda, y cuando tenía esa duda me acuerdo que hubo un terremoto en Nueva Zelanda, y yo ¿Y tú vi eso, y yo dijiste? dije, no, yo ya no me... Y tú, esto es una señal. Sí, esto es una señal, yo ya no me quiero ir. Y no, pues me pegué, y lo que te digo, 3 años estudiando mercadeo, escuchando la historia de Miranda, y yo decía, yo quiero vivir eso. Yo quiero conocer a alguien que sea extranjero, que sea italiano, no me quiero casar. O sea, fue como yo me quiero copiar de la vida, de la experiencia de vida de Miranda. O sea, yo Claro. me voy. Y pues llegué a Melbourne. O sea, ya ahí te pegaste con tu amiga y ahí sí empezó a salir todo Todo, perfecto para salió que... todo maravilloso, todo perfecto. Em, el día que viajamos con Natalia fue muy chistoso porque además cada una compró como los tiquetes por aparte, pero cómicamente terminamos viajando el mismo día en el mismo No. avión en puestos Sí. diferentes. Y hay nota curiosa, yo le digo a todo el mundo que yo llegué ciega a Melbourne, porque el día que yo estaba empacando la maleta, yo la empaqué el día anterior del viaje, o sea, el mismo día, yo de los nervios yo no sabía que Que empacar. empacar, sí. La misma cosa de, pero es que me voy para siempre. Ajá. Mi visa era de 6 meses. Yo solamente apliqué una visa de 6 meses porque yo decía, ¿qué tal que Melbourne no me guste? Claro, Y no pues te me gusta quedo la ahí experiencia, atada. sí. Claro, entonces pues termino por otro lado. Y yo tenía un perrito que le salió algo en el ojito, me tocaba aplicarle goticas para dilatarle los ojos. Los ojos, sí. Y yo me había operado los ojos hace unos años, para ese momento. Entonces yo todavía tenía que aplicarme gotas. Y el día que estaba empacando la maleta, por error, me aplicó las gotas del perro, entonces me dilato los ojos. Ay, no. Bien curioso ese dato. Yo creo que yo llegué al aeropuerto así con los ojos dilatados, yo parecía droga, yo no podía ver nada. Me acuerdo que tenía los candados a ciegas, le había puesto las claves, no me acordaba de nada. Mi papá, mi mamá, mis primos me ayudaron, o sea, como ta. Y mi papá le dice a Natalia como, ay, le ayuda, o sea, como, y Natalia Se era la como, se la recomiendo que recomiendo, y esta ella sí, sí. muchachita. Literal, Natalia me tuvo que ayudar cuando llegamos acá al aeropuerto a diligenciar el formulario de inmigración porque es que yo no veía. Ok. Sí. Cami, no te rías. Y me acuerdo mucho que saliendo del aeropuerto que está ese letrero gigante de Melbourne De que tú Melbourne. ves ahí, a pesar de que yo no estaba viendo al 100%, yo vi ese letrero y yo sentí en mi corazón, tomé la decisión correcta, estoy en mi casa. O sea, del primer momento cuando Sí, tocaste suelo sí. australiano lo Yo dije, estoy en sentiste. mi hogar. Ok. Y fue una cosa espectacular, la verdad.
Bueno, ¿y cómo fue ese proceso de adaptación de esos primeros años que tú recuerdas? Hmm, ¿En qué año llegaste primero que todo? Abril del 2017. Ok. 27 de abril creo que fue. ¿Y cómo fue esa llegada? ¿Dónde llegaste? ¿Qué expectativas tenías? ¿Cómo fueron esos inicios? Mira, esa casa fue la cosa más loca del mundo. Como el proceso lo hicimos a la par con Nata, Nata muy juiciosa, ella se puso a leer blogs de cuáles eran los trabajos, de a cómo estaban pagando, si sé cuándo. Y yo era como, yo no quiero saber nada de eso. Entonces ella me contaba y yo decía, yo no quiero saber, o sea, yo no me quiero Llenar, como de... preocupar, o Ok, sea, no, yo sé que yo voy a estar bien, Dios me cuida, Dios me protege y ya. y ya, o sea, yo no, 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 entonces yo me empecé como a meter en una burbujita. Pero a la par, al ver que ella ya estaba buscando en dónde quedarse, que ella ya, o sea, que ya este se estaba moviendo, pues uno queda como, ¿será que yo debería estar haciendo lo mismo? O sea, como, ¿Será que sí lo debo hacer? fue madre. Y recuerdo que para esa altura yo ya había viajado, ya había tenido una experiencia de viajar sola a México. Ok. Y me había quedado en la casa de un desconocido por la página de Couchsurfing. Entonces dije, pues si me sirvió en México, me debe servir en En Australia. Australia. Empecé a buscar, me acuerdo que me salió un tipo de la India, creo que era, y él me dijo, sí, claro, yo te recibo, aquí tienes desde cuándo, yo vivo por tal parte, te puedo ayudar a conseguir trabajo, y yo, Dios Aquí mío, fue. tan lindo, no, muchas gracias, tú siempre protegiéndome, llego con trabajo, ta, 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 cuando Natalia, pilas que eso tan bueno no dan tanto, o sea, ¿usted a dónde se va a ir a meter? O sea, averigüe bien. Claro. Y averigüe bien, fue que me dio por preguntarle al hombre como, ven, ¿cómo es tu apartamento? Ah, no, es de una habitación. Ah. O Y yo, sea, te ha ofrecido discúlpame, la cama. la mitad de la cama, literal. Ay, O sea, no. entonces yo quedé como, y eso me lo dice una semana antes de viajar. ¿Y entonces qué Entonces yo hiciste? quedé como, ¿y ahora quién podrá salvarme? Y sale mi tía y me dice, yo conozco a alguien en Melbourne, que conoce a alguien que está allá. Espérate. Profesor de yoga, ta, 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 mira, así, ah, sí, donde yo me estoy quedando en una habitación, pum, 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 me la consiguieron 2 días antes de viajar, Pero básicamente. también súper suertuda tú. Demasiado, o sea, lo que te digo, yo siempre, o sea, yo sé que Dios está conmigo y lo he aprendido después de la muerte de mi papá, pero digamos que en ese momento fue como maravilloso, ya, o sea, se están dando las cosas muy bien. Y para el mismo tiempo, yo había visto otra habitación en la casa de un señor, pero era un señor como de 50 y algo de años. Yo tenía como ese temorcito de no, o sea, como meterse, o Sí. sea, como que, pues el señor terminó siendo un amor australiano espectacular, divino, o sea, un papá. Y con él alcancé a vivir 2 meses. Mm, cosas que yo recuerdo en ese momento, yo soy vegetariana. Ok. Y a mí lo único que me preocupaba era conseguir vegetales. Ya. O sea, temas de comida era como, pues si yo tengo vegetales, yo como, o sea, sobrevivo. Claro, A mí nunca me pasó el tema de extraño la comida de, ¿no? claro. Pues Tú porque llevabas una dieta muy diferente. total. Y cuando llego yo a los supermercados y a los mercados y veo un mundo de matas que jamás en mi vida había visto, dije, buenísimo, o sea, aquí lo que voy es a probar son cosas nuevas. Hagámosle. ¿Desde hace cuánto Mm, eres vegetariana? 2012. Ok. O Sí, sea, ya ya, llevas tiempito. ya llevo tiempito. Y de resto, ¿qué cosas que me hayan así como chocado que yo digo, wow, no escuchar los pitos en la calle? O sea, de pasar de Bogotá, pa, 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 y que te echan el pito, ta, ta, ta. Aquí, ¿cómo es? Aquí la gente no pita. Ve, interesante. Cosas que me chocaron al principio, la puntualidad. Miranda siempre me decía, pilas, prana, que en Australia son súper puntuales y además el tren pasa 1 hora puntual. Y si tú no llegas a la hora que es, pues te perdiste el tren y entonces pueden ser 15, 20 minutos después. Yo era súper impuntual. Aquí aprendí a ser puntual. Ok. Y cuando hoy en día llego tarde, me siento súper mal. O sea, así como de Dios mío, perdónenme. Sí, es una cosa muy loca. Entonces aquí aprender a ser puntual fueron de esos primeros choques. Choques, por ejemplo, estudiando, pues porque llegas tarde, entonces que te ponen la La fallita por fallita. llegar tardecito. Entonces, claro, yo esa primera semana llegaba tarde
15, 20 minutos, y era, Dios mío, me van a echar, me van a devolver porque no soy puntual. Sí, esa parte así como de cosas que recuerde al principio. Mm, ¿Y pero te sentiste que encajaste en Australia o ahí no? mismo, ahí mismo. O sea, yo el día que llegué, me acuerdo que desempaqué ahí, pues abrí la maleta, dije, quiero ir a conocer, a pesar de que no estaba viendo, salí y yo decía, ¿qué es esto tan bonito? ¿Qué es esto tan divino? O sea, súper bien. Lo único así que yo hubiera dicho, esto no me cuadra, a veces la verdad me pasaba que estaba caminando por la City y al ver letreros pues de otros idiomas, yo decía, ¿en dónde estoy? O sea, yo era consciente que no estaba en Colombia, pero era como, no sé, o sea, Sí, no me la creo que esté aquí. O sí, sea, entre chino, eh, español, portugués, inglés, era como, ¿en dónde estoy? sí. Como de cosas raras. De esto, la verdad, no. ¿Y cómo te sentiste con el idioma? ¿Ya venías con unas bases, venías desde cero? ¿Cómo te dio esa experiencia de que estabas en otro No. país que no hablaba tu idioma? Mira, yo estudié en un colegio bilingüe. Ok, eh, y ahí, en lo personal, mi tema era un trauma con el lenguaje. Porque yo me sentía era enfrascada, como detenida en un intermedio, como forever. Y de hecho, una de las razones por las que quise viajar fue para mejorar el inglés. ok, Esa fue esa fue la excusa a nivel social. ok. Las personales son otras. Y de hecho, cuando yo llego, yo digo, me digo a mí misma, vas a empezar desde A1. Y pues me hacen el examen y me ponen en upper intermediate. Y yo, que yo quiero empezar desde A1, o Uno. sea, ¿qué parte de quiero empezar de cero no entienden? Y pues no me dejaron. Y cuando entré a estudiar, yo me tomé una semana como de receso, o sea, como de no quiero entrar ahí mismo, sino entré a Ujú, la semana. Entonces, cuando entré a la semana, Natalia ya estaba en el mismo curso en el que estaba yo. ok, O sea, me pusieron en el mismo curso de ella. La mayoría era colombianos. Y yo era como, esto no me gusta, porque así no voy a aprender. sí. Voy a tener la facilidad de hablar en español ahí mismo. Y claro, llegué además a ese General English que tiene en el libro y cuando yo veía, iban ya como en la unidad 11 y la profesora decía, ¿se acuerdan cuando hablábamos de tal cosa? Y yo, me acuerdo. Y yo intentando acordarme del colegio. Ah, O sea, en mi cabeza no hubo la conexión de que la señora estaba diciendo de se acuerdan de cuando lo vimos semanas atrás, sí, claro. sino de que ella me estaba diciendo de se acuerda cuando usted aprendió esto en el colegio. Ok. Entonces yo decía, No me acuerdo, no me acuerdo. no me acuerdo, o sea, y me empezó a dar como esa frustración y como eso de Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, no me acuerdo, auxilio. Cuando me hicieron el examen, entonces en ese momento me acuerdo que salí y vi un letrerito que decía que iba a empezar el curso de Cambridge. Y yo, eso es lo que yo quiero hacer. Y fui y hablé y dije, yo quiero saber ese curso, qué requisitos tiene. Ah, no, para empezarlo tienes que estar en nivel avanzado. Y yo, pero es que en el que estoy no me gusta. ¿Puedo intentarlo? Me dijo, pues te hacemos el examen, pero pues, o sea, si lo pasas bien y si no, no. Y yo, bueno, hágale. Hice el examen escrito, me fue con un culo. Hice el listening, me fue bien. El reading me fue ahí más o menos. Y después el speaking fue muy chistoso porque el señor me sentó como, bueno, ¿tú a qué vienes y sé cuándo? Y yo le digo, no, es que yo, todo en inglés, no, es que yo vengo acá porque quiero mejorar mi inglés, porque es que yo siento que yo no hablo. Y el man me mira como, ¿Y qué estás haciendo? estás hablando. Y me estoy dando cuenta en este momento que te estoy hablando. Entonces yo vengo a romper mi trauma de hablar en público y hablar en voz alta en inglés. Me dijo, ok. Entonces me dijo, mira, sí te podemos, o sea, te vamos a dejar tomar el curso, pero ten en cuenta que es un curso muy pesado, que no vas a estar al nivel de todos tus compañeros, pero vas a tener la ventaja de empezar desde cero, que es lo que tú quieres. Y yo, háganle. De las mejores decisiones que tomé, pero al mismo tiempo de las más duras, porque efectivamente todos venían en todo el proceso del General English, Claro. llegaron avanzados, o sea, todos sabían todo, o sea, era un récord, y yo era como, Dios mío, o sea, auxilio con esa sensación de no sé nada, no entiendo nada, entonces me empecé a pegar de las personas que más sabían para practicar con ellas. Claro. Y tuvimos el acuerdo de hablar solo en inglés entre nosotras. Entonces fue un acuerdo muy bonito.
yo de ahí en adelante tomé la decisión de no tener amistades que hablaran en español y duré 2 años sin tener amistades que hablaran en español. Wow, fuiste muy radical, como Sí, ya, quiero aprender y me toca sacar sí, gente sí, de mi vida. sí. Y no recibir gente. Así Ok. de sencillo. Y Sí. aprendiste, obviamente. Sí, sí. Hoy en día la gente dice que yo tengo un buen nivel de inglés. Yo les digo, no, la verdad todavía me equivoco y me dicen así no se pronuncia. Y les digo, pues mamolito, me seguiré equivocando y ya. Pero ya superé la trama, o sea, Sí, ya lo superé. ya te quitaste ese miedo de hablar en público, en Sí, inglés y sí, todo eso. Es sí, que sí, es bastante complicado. sí. Bueno, ¿y cuál fue tu primer trabajo? ¿Llegaste y cuál fue ese primer trabajo? Mira, ríete, yo traía $3,000 porque mi amiga Miri me dijo, tráete al menos 1,500 por mes. Te puedes estar demorando más o menos 2 meses en conseguir trabajo. Tú ya tienes un nivel de inglés, pero pues por si acaso. Y yo, hágale ese seco. A la casa donde llegué, la chica que manejaba la casa tenía una empresa de limpieza. Entonces yo llegué y le dije, ay, ¿será que tú me das trabajo? ¿Me Y ella, contrata? sí, como, ay. Y ella, bueno, pero como tú no tienes experiencia, te voy a pagar la mitad. Y yo, bueno, está bien, toda pendeja. Ay, no, es que la gente se Es que se aprovecha. aprovechan de uno y uno de pendejo se deja. Claro. Y pues dicho y hecho, me acuerdo que me fui con ella, me llevó a la casa, más unas casas, unas mansiones espectaculares, y me dijo, listo, tú empiezas arriba, limpias el baño, limpias la habitación, si sé cuándo, nada, tenemos 2 horas. Y yo, ok. Yo jamás en mi vida había limpiado una casa para alguien más, y Sí, menos bajo presión. sí. O sea, yo mi cuarto me demoraba todo un día en limpiarlo. Típico, típico de adolescente. Cuando esta mujer sube, yo me acuerdo que estaba limpiando la ducha, pero además a mí me encanta jugar con el agua, entonces yo jugando a enjabonar la ducha. Y me dice, ¿y tú qué? ¿Hasta ahora vas aquí? Se nos va a acabar el tiempo. No, si tú sigues así, no vas a conseguir trabajo en Australia y te va a ir súper mal. Y yo por dentro, pues de pronto es que el cleaner no es lo mío. Pues dicho y hecho, al día siguiente conseguí trabajo en un restaurante como Okay. runner. Fue una cosa muy loca. Yo tampoco jamás había trabajado en un restaurante, ni pidiendo órdenes ni nada. Eh, Siento que me fue bastante bien, aunque ese sí fue un choque muy fuerte para mí, porque yo siento que el dueño de ese restaurante, que terminó siendo o es el tío de mi expareja, yo siento que era como esclavista. Okay. Entonces fueron 5 meses en donde por alguna razón de haber llegado súper segura, súper confiada de que todo iba a estar bien, entré a un miedo de, ¿y si yo pierdo este trabajo? ¿Qué consigo? O sea, no lo puedo perder. Entonces me tengo que aguantar Claro, te el aferraste un maltrato. Me montón. aferré a eso y me aferré a ese trabajo como si fuera el único trabajo del mundo. Y me aguanté una cantidad de maltratos innecesarios por miedo. Así de sencillo. Pero ese fue realmente mi segundo trabajo. Ahí fue que además conocí a mi expareja, al amor de mi vida. Okay, okay. Yo me enamoré de él, Okay. eso sí, lo aclaro, yo me enamoré de él. Me acuerdo que además durante el proceso con él, por ejemplo, en mi cabeza, como tenía solamente 6 meses de visa, y yo llegué con esa sensación de estoy en Mogar, entonces yo dije, yo aquí me quedo. Tengo que mirar cuál va a ser el camino para lograr mi residencia. Y desde la agencia me habían dicho, mira, lo ideal sería una maestría, claro, para conseguir mejores precios si te vuelves ciudadana. Y yo, listo, me vuelvo ciudadana. ¿Qué hay que hacer para...? Como si fuera Sí, en 2 días, en ¿no? dos O sea, días uno sé ya, en que dos ya lo vas días a me vuelvo lograr. ciudadana. Hágale, ¿qué hay que hacer para volverse ciudadano? Y en ese momento, en la agencia de estudios me dicen, búscate un agente migratorio. Pide una cita, que te analicen tu hoja de vida y empiezas a armar tu camino. Y yo, perfecto, mañana mismo. Fui, conseguí un agente migratorio, me analizaron la hoja de vida y el agente migratorio en ese momento me dijo, por tu hoja de vida, tu camino es irte o a Canberra o a Tasmania. Y yo, perfecto, Me voy. termino mi curso y me voy. O sea, y le digo yo en ese momento a mi expareja, que éramos novios,
perfecto, está todo solucionado, yo me voy para Bueno, Tasmania, al que es tiempo, más ¿cuánto, cerquito. al tiempo, cuándo se volvieron novios? O sea, ahí te saltaste ese que, como así lo conociste, ¿cuánto tiempo llevabas en Melbourne? Yo a mi expareja lo conocí a la semana de haber llegado. Ah, O o sea, sea, eso el fue. día que conseguí trabajo, Ajá, esa semana lo conocí. ok. Básicamente, estando yo en el trabajo, me acuerdo que me habían puesto a limpiar cutlery, que es Ujú, así como súper de afán, sí. y yo bien lentica. Entonces yo estaba así toda concentrada intentando hacerlo muy rápido. Cuando él pasaba con una bandeja con tragos, paró, se devolvió como de, uy, carne nueva. O sea, literal, así me sentí. Carne Sí, fresca. como, ¿y tú quién eres? Y yo, Prana. Y la manera como él mencionaba el nombre sonaba como piraña. Ajá. Y me dice, como el pez del Amazonas. Y yo, piraña, el pez del Amazonas. No. Bueno, la cuestión fue que el man me echó los perros como por un mes, porque además en mi cabeza yo era como, yo estoy aquí trabajando. Yo Ujú. no tengo la capacidad De de, involucrarte. no, y de hablar, que él me hable en inglés, yo traducirlo, responderle mientras que estoy trabajando con Ah, mi ok. jefe aquí mirándome por cámaras. O sea, no me da para chismosear y para coquetear. No me da, o sea, Para la sostener cabeza una no me da. relación y Sí, todo, no, o no. sea, no, o sea, yo era como, no me hable. Ok. No, o sea, sin poder dormir, o sea, Todo el contexto todo al que... mismo tiempo era como, no me hable porque es que no, 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 no. Y yo sí una cosa que sí quise desde el principio, que eso sí se los dije a ellos, fue como, yo quiero ser mesera. Y quiero ser, en ese momento yo no sabía que se llamaba el front of house. Y yo decía, yo quiero ese puesto de ella. Entonces era como, de, yo quiero, o sea, no. Estabas enfocada en conseguir. Porque yo me di cuenta que al ser mesera y al ser front of house iba a hablar más. Entonces dije, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Pues el man no se cansó de echarme los perros durante un mes. Durante ese mes yo vivía por San Kilda East, por el lado de Balaclava, cerquita de Balaclava. Y él vive en Sunbury. Sunbury es un pueblito por allá súper lejos. Ujú, sí. Entonces, en la echada de perros, él, ¿y tú por dónde vives? Y yo, por San Kilda East. Ay, no, pero ¿cómo así? Pero si aquí salimos a las 12:15, y entonces ¿tú en qué te vas? Y yo, pues entramos. No, pero eso es muy lejos. Yo te llevo. Y yo, bueno. Bueno. Bueno, y empieza él a llevarme todas las Las noches. noches. Entonces empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y bueno, ahí pasa una cosa muy, muy triste, muy loca. Ahí es cuando yo me entero pues que él es el sobrino del dueño. El dueño tiene varios hijos. Una de las hijas estaba casada con un chico. Cosas que he aprendido de Australia es dejar de juzgar y dejar de clasificar a la gente. Cuando yo vi a la chica dije, qué mujer tan linda y qué hombre tan feo. O sea, ¿qué le pasó ahí? Ok, el descache. Sí. Pues hombre tan feo, es que el hombre tan feo era que tenía cáncer, tenía leucemia y estaba a punto de morirse. Oh, Dios mío. Entonces cuando me dicen eso, yo quedé como, menos mal no lo dije en voz alta, Claro. porque pues qué vergüenza, además es la hija del dueño, o sea, cállese, Menos mal, sí. menos mal. Y pues el chico se muere, la chica estaba embarazada, se muere un mes antes de conocer el bebé. Ay, Dios mío, qué Fue una triste. cosa súper dura, la verdad. Se muere además cuando los papás de ella están en un crucero. Entonces, aquí yo no sé por qué el tema de la funeraria y esto dura como una semana antes de enterrarlos. Es súper chistoso, la verdad. Es largo, ¿sí? Sí, es súper Ok. largo. Eso no sé si sea todos los casos o si fue en este caso porque estaba él enfermo, pero pues en mi cabeza fue como de, aquí es distinto. Y se esperan a que los papás vuelvan del crucero, es decir, que nos demoramos 2 semanas en total para hacer el entierro. Y resulta que este chico era el mejor amigo de mi expareja. Entonces, mi expareja estaba completamente devastada. Claro, le había afectado también. Durísimo. Durísimo porque además era amigo de colegio, o sea, de toda la vida. Y en ese momento, después del entierro y demás, me acuerdo que un día íbamos hacia la casa de él, un día así espectacular, de cielo azul perfecto. Y yo volteo a mirar y se le escurre una lágrima. Y yo le digo, ¿estás bien? Y me dice, es que la vida es muy corta. Mira, mi amigo, ni siquiera pudo conocer al hijo. Prana, ¿tú te quieres venir a vivir conmigo? Y yo, ¿perdón?
yo acababa de salir de mi casa, o sea, yo iba a salir de mi casa casada. Y tú, Dios mío, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasó acá? Entonces yo le dije, espérame un segundo, o sea, hold your horses, Take it easy. take it easy, ¿qué está pasando? Y al mes de que él me echó los perros, al mes de que fuimos novios, ¿qué pasa todo esto? Mm, Yo le dije a él, dame un tiempo, yo lo pienso, dame un tiempo, yo lo pienso, es que ahí mismo tomé la decisión, o sea, yo me hice la difícil. Tú querías hacerte la, ay, La, no, la la difícil, sí, difícil. déjame lo pienso. No, pues yo ahí mismo llamé a mi papá, pa, está pasando esto y esto y esto con este personaje, mi amor, pero estás feliz, lo amas, y yo sí, yo estoy locamente enamorada, si sé cuándo, pues mi amor, es tu vida, tu felicidad es mi felicidad, y yo, pa, pero tú entiendes que es que si yo me voy a vivir con él, es como si me estuviera casando, o sea, es que me estoy casando con él. Y yo, ok, pa, ¿me das tu bendición? Sí, y yo, ok, después llamé a mi mamá, mamá, está pasando esto y esto y esto, me voy a ir a vivir con él. Ok. Empaqué todo y nos fuimos a vivir juntos. Y duramos 4 años viviendo juntos. Ok. O sea, eso fue Volando. volandito. Y en ese volandito es que entonces hago yo mi cita de inmigración y que le digo, ok, vamos a tener una relación a distancia. Yo me voy a Tasmania, hago mi carrera, saco mi residencia por mi lado y ya. Y ya. Y él, ¿cómo así? ¿Qué Tasmania? Si eso es lejísimo. Y yo, estos monios aquí a 1 hora y media de vuelo. O sea, en mi cabeza era como, yo conozco gente que está en Bogotá y tiene pareja en Cartagena. O Ajena, sea, sí, que son muchas horas en carro y sí, en en avión. avión, o sea, como que, qué distancia ni qué nada. Y él es el que me dice, no, Prana, vamos a aplicar a la visa de pareja. Te vienes a vivir conmigo, tenemos que vivir 1 año juntos, tenemos que sacar la cuenta bancaria, tenemos que poner algunas cosas a tu nombre, y cuando al año de vivir juntos, aplicamos y yo era como, ¿usted cómo sabe todo eso? O sea, ni siquiera lo sé, yo quería ser la interesada de estar Claro. averiguando cómo funciona una visa de pareja. Y después me vengo a enterar que yo era la tercera novia colombiana que él tenía. Ah, es que le gustaba al muchacho Sí, el el sabor mercado colombiano. colombiano. Entonces, dicho y hecho, así fue. Yo me fui a vivir con él, abrimos la cuenta bancaria. Me acuerdo que esa fue una pelea súper loca, porque en algún punto me dice que si yo voy a ser Prana Francese. Y yo no, yo soy Prana Izquierdo. Me dijo, pero ¿cómo así? Y entonces mis hijos, ¿cómo se van a llamar? Y yo le dije, discúlpame, pero yo, el apellido de mi papá, No me lo va no a me lo va a quitar. quitar. Ok. Y entonces ahí fue cuando entendí que el last name es de verdad el último nombre. Me Hombre. dijo, no, o sea, por mucho yo me llamaría Fran Izquierdo Francés. Me dijo, ok, perfecto, el last name es Francese. Y yo, no, es que si no sería al revés, Prana Francese Izquierdo. No, 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 porque... Y yo, mira, perfecto. Si el last name es el último, pues es el Fran... O sea, salimos los dos ganando, buenísimo, hagámosle así. Y pues bueno, nunca nos casamos, nunca me cambié el nombre, me sigo Ok. llamando Plan Izquierdo, pero sí, así fue todo ese inicio de locura, De realmente. locura, Pero bueno, él te lo ofreció igual, o sea, fue como... No, pues es que lo tenía, es que yo creo que, mira, si algo que yo le digo a la gente es, usted tenga claro qué es lo que quiere. Y pues yo desde el primer día dije, me quiero quedar, universo Dios, ayúdame, Ayúdame. muéstrame el camino de cómo quedarme. Y te mandaron las ayudas. Y pum, 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 toditas. No fue fácil, o sea, eso sí se digo a la gente, porque entonces entra la gente como, ay, el amor de tu vida y te la saliste barata y la sacaste barata. Cero, o sea, fueron 4 años de tortura, fueron 4 años de una relación súper fuerte, en donde a mí se me bajó el autoestima al piso, donde tuve además, yo digo que a esta altura fue una violencia psicológica horrible. Él me decía a mí como todo lo que tú estudiaste, todo lo que tú sabes en Colombia, aquí no te va a servir para nada. O sea, aquí ni pienses en que vas a trabajar en una oficina. O sea, está contenta de que estás trabajando en una warehouse. Y yo Ay, era o como, sea, te maltrataba pero feo. psicológicamente. Y pues, mira mi pendejada, porque en este momento sí le digo a la prana de mí mismo, perdóname por no haberte defendido. Pues él era el australiano, o sea, para mí era el que él sabía. Sí, Entonces, él claro. era el que me estaba diciendo la verdad. Entonces, en el momento en que yo me acuerdo caminando hacia la casa y yo decía, Señor, yo de verdad para el resto de mi vida voy a trabajar en una warehouse. O sea, a mí el trabajo me gustaba y Ujú. me lo gozaba, pero yo decía, para el resto.
de la vida. No, no, esto no puede ser así. O sea, fue como, no, o sea, así no me quedo. O sea, y empieza esa dicotomía en, sé que me sentí en mi hogar, sé que me gusta Australia, pero auxilio, Sí, ¿qué así voy a no. hacer para toda la vida? Para el resto de No. mi vida, sí, o sea, está bien por unos años, pero para el resto de la vida haciendo algo que no me llena, que no, fue como auxilio, Lo reevaluaste. sí, pero obligada. O sea, no es que yo haya tomado la decisión de, ay, no, no fue como de, ¿qué hago? Y en ese qué hago, una manera de extender la visa, pues para poder hacer la aplicación de la visa de pareja, era que yo tenía que estar un año viviendo con él, Ujú. con otra visa. Entonces, hago visa de estudiante, hago un diploma en social media marketing y ahí tengo la ventaja de conocer profesores australianos que me ayudan como a empezar a conectarme con el mundo, con el mercado laboral. No recuerdo cómo fue, pero uno de esos profesores me contactó con una empresa que a personas que hacíamos diplomados nos permitían hacer internships. Nos tocaba pagarlo Ujú. porque era como si fuera un curso aparte, Sí, pero era literal un internship. Y entonces dije, pues lo hágale. hago. Y yo me acuerdo que cuando hice eso yo estaba sin trabajo, o sea, tenía cero ahorros. Hice el esfuerzo de pagar eso como fuera. Hice el internship, fue una cosa súper loca porque va de nuevo ese miedo a hablar. Yo no sabía qué decir, o sea, yo hacía lo que me dijeran, pero yo no era capaz de verbalizar lo que En el momento pensaba. de hablar, sí, te Sí, bloqueabas. cero, o sea, yo decía, Dios mío, yo no voy a lograr estar en Australia si no voy a lograr hablar en inglés, o sea, auxilio, ¿qué voy a hacer? Y me acordé de mis primas, sobre todo una, ella en Colombia trabajó o trabaja, no sé, en call centers. Y dije, pues voy a buscar trabajo de call center, que me paguen por hablar. Por hablar, ¿qué es lo que tú necesitabas? Claro, yo dije, pues que me paguen y pues si no funciona, pues busco en otro y pero pues que me paguen por aprender a hablar. Sí. Y dicho y hecho, así fue como entré a la empresa en donde terminé siendo manager, Ok. aplicando a un Eso, trabajo de call eso, eso center. era la siguiente pregunta, ya que me habías contado que empezaste a ser como manager, ¿cómo llegas a la posición por el internship, sí? Bueno, sí, eso fue muy chistoso. Hago yo el internship, eso me abre, digamos que, la experiencia en el mundo laboral australiano, Ujú. de poder poner en la hoja de vida que estuve trabajando en una empresa australiana y después conocer un poco cómo era la situación ahí. Como el ambiente El laboral. ambiente laboral, sí. Ok. Y de ahí entonces empiezo yo a buscar trabajo. Me acuerdo que para ese momento Facebook todavía tenía la aplicación de Facebook Jobs Ujú. y empiezo yo a buscar trabajos para call center. Y llegó una empresa que además en el tema del internship también me acuerdo que nos decían como, ok, ¿qué te gusta? O sea, ¿qué es importante para ti? Para saber en qué tipo de empresa aplicar. Y para mí el tema ambiental siempre ha sido muy importante. Entonces yo empecé a buscar empresas que estuvieran con algo relacionado del Relacionado. medio ambiente. Ok. Y llegó una empresa que en su momento estaba trabajando bajo programas del gobierno cambiando los bombillos para ayudar a reducir la huella de carbono de Australia. Yo dije, perfecto, o sea, esto está con algo relacionado con Con mis lo que te valores, gusta. hagámosle. Ujú. Me acuerdo que fui a la entrevista, me entrevista el dueño de la empresa, yo no sabía que era el dueño de la empresa. Eh, Le cuento yo quién soy, qué hacía en Colombia, cuáles son mis carreras, yo qué hacía, así sé cuándo, ta, 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 ta. Y el momento en que me mira y me dice, es decir, que tú sabes manejar Excel. Y yo, sí, claro. Pues como, ¿quién Sí. no? No, pues mucha gente no sabe manejar Excel. Sí, confieso que no sé manejar Excel a nivel profesional así súper pro. O sea, he Ujú. conocido gente que yo digo, Wow. wow, o sea, no, no lo sé manejar. Pero lo básico, Pero sí. pues lo básico, sí, yo era como, pues sí, o sea, me dice, mira, Prana, yo no te veo en el área de hacer bookings. Creo que serías mejor como en la parte administrativa, como asistente. Entrarías a manejar la gente los bookings. Y yo, marica, pero pues ni siquiera conozco ustedes que, o sea, era como de, Wow, wow, wow. take it easy porque, o sea, espérate. Y literal, entré en ese momento casi a ser como su mano derecha. Entonces yo estaba a cargo de las chicas que hacían el booking, me empecé a hacer cargo de los pagos, de los horarios de las llegadas, de a qué horas entras, a qué horas sales, entonces cuánto te pagamos.
que si una chica hacía falta, entonces yo le ayudaba a hacer los buques de las cosas. Y empecé a hacer de todo un poquito. Y de todo un poquito fue que le renuncié muchas veces. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo así? Esta historia continuará.